hablando del procedimiento administrativo, las etapas y las actuaciones. Entender cuál es el momento dentro del proceso que se da inicio, o podemos llamar que es el momento exacto donde podemos decir que el proceso administrativo inicia. ¿Y cuál es este momento? Veamos para esto. ¿En qué situaciones podemos hablar del inicio del proceso administrativo? En la etapa del inicio del trámite y las notificaciones. Encontramos como punto número 1 cuando hablamos de trámite. Cuando hablamos de trámite nos referimos al procedimiento donde se inicia de oficio o a petición de una parte interesada. En la clase anterior les decía que hay dos situaciones bajo las cuales se puede dar inicio al procedimiento administrativo. Son dos formas en las que se puede dar inicio. Una es de oficio y otra es a requerimiento de parte. Esto se refiere a que es una persona interesada la que por medio de un escrito promueve el inicio de una actuación administrativa. Puede ser por medio de un escrito o memorial o bien puede ser por medio de una denuncia. Y alguien puede decirle, pero ¿cómo una denuncia? ¿De qué forma en el ámbito administrativo? Por ejemplo, una denuncia que puede colocar una persona en la Contraloría General de Cuentas cuando tiene de conocimiento el mal manejo de fondos públicos en una institución. Esto es el inicio de un procedimiento administrativo en el ámbito de cuentadancia, donde la Contraloría dará inicio a una investigación. Pero veamos esos dos momentos importantes. Uno, el procedimiento se inicia de oficio. ¿Bajo qué circunstancias podemos hablar de un inicio de un procedimiento de oficio? Hablábamos que se puede dar de oficio, por ejemplo, cuando una autoridad administrativa verifica o nota o determina que existe una necesidad dentro del campo de acción donde él tiene injerencia. Y el ejemplo que les ponía era el ejemplo de un ministro de educación. El ejemplo de ir a verificar una escuela y él se da cuenta que la escuela tiene necesidades de infraestructura y él a través de esa observación sabe que su obligación dentro de su mandato está atender todo lo referente a la infraestructura educativa y por ende inicia un procedimiento para poder actuar en esa necesidad en concreto. O si una autoridad administrativa ve la falta de un trabajador o un servidor público, puede iniciar, al tener conocimiento de esta falta, de un proceso sancionatorio o disciplinario en contra de esta persona. Pero cuando hablamos de una petición de parte, es cuando un individuo, una persona que se ve afectada o tiene interés directo sobre esa circunstancia, promueve el inicio de una actuación administrativa. Por ejemplo, si usted nota el mal manejo de fondos públicos y coloca la denuncia respectiva, ya sea en la misma institución o bien en la Contraloría General de Cuentas o cualquier ente que estuviera encargado de la fiscalización y utilización de los recursos públicos. Esas son de las dos circunstancias por las cuales nosotros podríamos determinar que se puede promover un procedimiento administrativo. ¿Estamos claros ahí o alguna duda o algo no está muy claro? Ok. Vamos a la siguiente, las notificaciones. El órgano competente emite una notificación para informar a los interesados sobre su iniciación, objeto, plazo y finalización. Para el efecto de la clase, vamos a seguir con el caso de Contraloría General de Cuentas. Es el ejemplo práctico que vamos a utilizar. El trámite, por ejemplo, en este caso concreto, vamos a hablar que hubo una persona que notó que había mal uso de los recursos públicos en un hospital. Ese es el caso práctico que vamos a utilizar. Viene y a través de las denuncias confidenciales, anónimas, le
hace una denuncia a la Contraloría General de Cuentas sobre el hecho de que en el hospital de Puerto Barrios está usándose malos recursos. En ese momento, la Contraloría General de Cuentas enviará o deberá enviar auditores para darle seguimiento a esa denuncia. Si la Contraloría General de Cuentas encontrara indicios que existen movimientos o situaciones que aclarar en cuanto a los manejos de los usos, del uso de los recursos asignados a ese hospital, hablaremos del siguiente paso, las notificaciones. Dice, el órgano competente emite una notificación para informar a los interesados sobre su iniciación, objeto, plazo y finalización. La Contraloría General de Cuentas, en este caso, si va a llegar a auditar el hospital, deberá enviar una notificación al Ministerio de Salud y a las autoridades de dicho hospital que se iniciará con un procedimiento de auditoría, el cual especificará con claridad cuál es el objetivo del mismo. Cumplimos el objeto. También el plazo, porque indicará cuál será la temporalidad en el cual se desarrollará esa diligencia. Y la finalización significa que al final de este procedimiento se entregará un informe en el cual se podrá determinar si existen responsabilidades de una o más autoridades o servidores públicos. Entonces, cuando hablamos de notificación, es cuando todas las partes involucradas conocen de los efectos del trámite que se puede estar llevando a cabo de una circunstancia en concreto. Se tienen que cumplir esas características: la iniciación, el objeto, plazo y finalización. ¿Vamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, con total confianza, por favor. Si alguien me dice, mire, Lick, yo estoy perdido, prefiero que me lo diga ahora y no en el examen. Licenciado, disculpe, el objeto no me quedó muy claro. El objeto es la razón, motivo o circunstancia que promueve la acción. Es la razón que motivó que se inicie ese procedimiento administrativo. Ejemplo, en el ejemplo que estamos utilizando, cuando hablamos del objeto, es cuando la autoridad le notifica a las partes involucradas por qué razón se está realizando ese procedimiento. ¿Qué fue la circunstancia que motivó que esa investigación o ese procedimiento administrativo se esté llevando a cabo? No sé si ahí me expliqué un poquito mejor, mi amigo. Sí, así es, licenciado. Gracias, muy amable. A la orden. ¿Estamos claros? Ok. Ahora vamos a hablar de las etapas de actuación, intervención de terceros y diligencias. Aquí hay algo importante que muy bien me lo hacía ver un buen amigo el día que no pudimos terminar la clase por el tema de las lluvias. Algo importante, en los procedimientos administrativos no pueden interceder personas que no sean directamente interesados en el proceso. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas se apersona en el hospital para realizar una auditoría al director del hospital y al jefe de compras, y yo, como me la llevo de Robin Hood o de Salvador, me quiero apersonar como tercero interesado. Yo no tengo absolutamente nada que ver ahí. O sea, mi función, si yo tenía interés en salvaguardar los recursos del Estado, estaba meramente limitada a colocar la denuncia en la Contraloría General de Cuentas. Pero el procedimiento como tal ya es meramente de los órganos o individuos involucrados en la acción denunciada previamente. Esto significa que yo no puedo actuar como tercero interesado.
En otro ejemplo del derecho administrativo, por ejemplo, mi amigo Faraón tiene un problema con la municipalidad del lugar donde él vive, porque resulta que la municipalidad decidió colocarle línea blanca para parqueo de vehículos enfrente del portón de su vivienda. Entonces, él inicia un proceso administrativo oponiéndose a esa decisión del Consejo Municipal. Presenta su memorial, hace todo, pero yo como soy un buen ciudadano, él vive, por ejemplo, en Ciudad Vieja, yo creo que por ahí sos de verdad mi amigo Faraón, si no mal me falla la memoria. Entonces, él es de por allá y yo soy de Santa Lucía, Milpas Altas. Ah, pero como soy su amigo, yo me voy a personar como afectado. Que no, yo tampoco estoy de acuerdo y también presento un recurso. Yo no puedo interceder ahí porque es una situación que afecta directamente a Faraón y la otra persona involucrada o afectada es la municipalidad. Entre ellos se tendrá que dilucidar el proceso administrativo. Yo no puedo aparecer como tercer interesado porque no tengo absolutamente nada que ver en esa situación jurídica. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Lick. Ok. Pero aquí habla de intervención de terceros en la doctrina y veamos qué nos dice la doctrina al respecto. Dice, intervención de terceros. Se facultará para participar en el procedimiento aquellos sujetos y entidades que sin haber iniciado el procedimiento tengan intereses legítimos en el objeto del procedimiento. Legítimo. ¿Qué sería un interés legítimo en el caso de la línea blanca de Faraón? Pues que resulta que con Faraón ya habíamos perfeccionado una promesa de compraventa. Ahí sí me afecta, porque ahorita no soy afectado directo, pero en un tiempecito donde concretemos la operación de compraventa de la vivienda, yo ya seré un afectado directo. O vámonos a otro caso, regresemos al caso del hospital. ¿Quién sería un tercer interesado en una malversación de fondos públicos? ¿Quién creen ustedes que sería otro ente o institución que podría involucrarse? Por ejemplo, pongamos el ejemplo que es una sobrevaloración de medicamentos. ¿Quién creen ustedes? ¿Ya está la Contraloría como ente? La SAT. El Ministerio Público. Perdón, chicos, se me fue el internet un momento. ¿Me escuchan ahí? Sí, Lick, se le escucha ahora. Sí, Ahí sí. estamos. El Ministerio Público. Ahí está, gracias. El Ministerio Público sería una persona que podría solicitar información de oficio, porque si de ellos llega oídos de una sobrevaloración, ellos tendrían por lo menos que consultar a la Contraloría General de Cuentas si así lo decidieran. Obviamente, la Contraloría General de Cuentas, al finalizar el procedimiento administrativo, si encuentra falencias en la compra o irregularidades, tiene la obligación de colocar las denuncias ante el Ministerio Público para deducir responsabilidad penal. Pero la responsabilidad administrativa la tendrá que dilucidar la Contraloría General de Cuentas con la colocación de multas, devoluciones o demás situaciones sancionatorias para resarcir al Estado. Pero imagínense ustedes que resulta ser que es una compra multimillonaria donde está una farmacéutica extranjera. Hay otro ente que podría involucrarse para ver los intereses del Estado. ¿Quién sería? ¿Qué otros entes podrían involucrarse en ese procedimiento? Ministerio de Salud Pública, Lick, ¿no? Pregunto, ¿no se podría involucrar la PGN en un momento determinado?
la PGN, se podría involucrar la PDH. Siglic, También, ¿verdad? Porque se está violentando un derecho humano a la salud. Y así solo se podrán involucrar personas que estén vinculadas directamente o tengan un interés directo dentro de la situación que se está discutiendo. Hablemos entonces del diligenciamiento y actuaciones dentro del proceso administrativo. Dentro del procedimiento administrativo se podrán utilizar herramientas para deducir responsabilidades o procedimientos técnicos y científicos, entre los que encontramos las inspecciones oculares, los informes y declaraciones, los peritajes o expertajes, los documentos, los métodos científicos de prueba, los dictámenes jurídicos y la intervención del Ministerio Público. Acá me voy a detener un momento porque hay algo que como abogados es importantísimo que lo tengamos, porque hay algo que yo siempre he peleado. La Contraloría General de Cuentas muchas veces nos quiere sancionar a los abogados por las decisiones que toman las autoridades de una institución. Y quiero por favor que me lean el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ese artículo no, lo tienen que tener marcado de aquí al resto de su vida, porque este artículo va a ser la defensa para cuando Contraloría les quiera responsabilizar a ustedes de un acto que ha hecho una autoridad administrativa. Por favor, ¿quién lo quiere leer? artículo 3, dijo Lick. Artículo 3. Léelo, Faraón. Forma. Las resoluciones administrativas serán emitidas por la autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de seguridad técnica o legal. Las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente citándolos por el efecto, o por correo que certifique la recepción de la cédula de notificación. Para continuar el trámite deberá constar fehacientemente que los interesados fueron debidamente notificados con referencia expresa de lugar, forma, día y hora. Excelente, Faraón. ¿Cuál es la importancia de ese artículo? La importancia radica en que los dictámenes técnicos emitidos por los profesionales del derecho, que es el área que nos interesa, no son de carácter vinculante. ¿Qué significa esto? Que ninguna autoridad podrá aducir que tomó una decisión en el ejercicio del cargo tomando como base el dictamen emitido por el departamento jurídico o por el asesor jurídico de la institución. Porque los dictámenes son únicamente una herramienta que debe de servir como guía, mas no debe ser determinante para la decisión. Y aparte de ello, sabemos que la función pública es indelegable y recae única y exclusivamente sobre el funcionario. Esto significa que no podrá decir que derivado de la influencia de otro trabajador o servidor público, él tomó una decisión. Contraloría muchas veces quiere embarrarnos a los profesionales del derecho diciendo de que nosotros no emitimos dictámenes bajo una circunstancia en concreto. Sin embargo, nuestros dictámenes no son vinculantes ni deben de ser determinantes para la toma de la decisión, ni nos podrán hacer ver que es responsabilidad, incluso aunque el dictamen fuera erróneo, porque recordemos que los dictámenes muchas veces son en base a criterio al cual de las circunstancias que se esté viviendo. Por ende, es bien importante que eso ustedes nunca lo pierdan de vista, porque no habrá más de algún vivo funcionario que quiera responsabilizar al jurídico de una decisión en concreto. Entonces, regresemos. Las diligencias y actuaciones. Cuando hablamos de las inspecciones oculares, es que las autoridades o ese ente administrativo
que se encuentra en una fiscalización para poder determinar responsabilidades, hace una inspección ocular, está facultado para poder llegar al lugar. Por ejemplo, en este caso práctico, la Contraloría General de Cuentas se puede apersonar al lugar para poder inspeccionar si el medicamento está, las condiciones del medicamento, si responde a las calidades que supuestamente tenía que tener el medicamento cuando se adquirió o bajo las bases que se elaboraron las adquisiciones. Informes y declaraciones. Podrán solicitar a los involucrados informes por escrito de las circunstancias que ellos consideren pertinentes. Y declaraciones podrán solicitar platicar o conversar con las personas para saber de viva voz si las personas, para saber cómo se dieron los hechos. Aquí hay algo importante que les digo como consejo profesional. Yo a mis clientes que he asesorado en materia administrativa, siempre recomiendo no declare, no hable. Apersonémonos y declaremos por medio de memorial. Recordemos que el apersonamiento y la declaración no precisamente debe de hacerse de viva voz. Se puede realizar por medio de memorial. ¿Por qué? Porque las personas, eso es ya como consejo de práctica, ellos creen que los auditores o las personas que están realizando esa fiscalización actúan de buena fe. Y dentro de esos procedimientos, yo creo que la buena fe no existe, sino siempre se trata de escarbar para llegar a la verdad. Y muchas veces las personas, en el hecho de pensar que generaron una buena empatía con la persona que los citó para poder realizar esa declaración, pueden cometer alguna imprudencia pues, o situación que se malinterprete que en lugar de ayudarlos los perjudica. Yo, por ejemplo, a mis clientes, el 100% de las veces les he dicho, no declare. Y si declara, es bajo su responsabilidad. Como abogado no respondo de lo que usted vaya a decir en esa declaración. Recordemos que en ese caso la declaración será básicamente en el ámbito administrativo y no servirá para generar responsabilidad penal. Sin embargo, la responsabilidad administrativa puede conllevar multas de miles de quetzales o que se pueda llegar a concluir que existen indicios para colocar una denuncia y que inicie una persecución penal. Entonces, yo lo que sugiero es no hable. Eso es como consejo. Ya ustedes, dentro del ejercicio profesional, sabrán qué les conviene más a sus clientes. Pero tanto cuando yo he trabajado penal, civil, en cualquiera de las ramas del derecho, mi consejo es no hable. El 95% de las veces que mis clientes han hablado ha sido para meterlas de caminar. Porque regularmente el guatemalteco dice más de lo que se le pregunta. Peritaje o expertajes quiere decir que los entes fiscalizadores tienen esa facultad de poder solicitar informes periciales para poder determinar ciertas situaciones. En el caso del medicamento, Contraloría o el quien estuviese fiscalizando, que tenga esa potestad de hacerlo, podría solicitar a alguna empresa particular, o al mismo INASIF, algún tipo de pruebas para determinar si el medicamento cumple ciertas documentos, todo el expediente. Ya hablamos de los expedientes y de la importancia del expediente. Se va a ver desde la conformación del expediente, así como cada una de las actuaciones para ver que se cumpla con los procedimientos que la ley establece para realizar la acción que se está fiscalizando. Métodos científicos de prueba, muy parecido a lo que anteriormente señalábamos, dictámenes jurídicos, ver si la autoridad solicitó los dictámenes, en este caso a jurídico, para ver cuál era la opinión respecto a una situación en concreto. Obviamente, ahí es donde yo les decía que muchas veces la Contraloría General de Cuentas busca responsabilizar a los juristas sobre algún dictamen en concreto. Obviamente, si a mí me preguntan en un caso de compra de medicamento mi dictamen jurídico, yo veré
os sugeriré que lo que se debe de ver es la observancia de la ley de contrataciones y compras del Estado para adquirir un servicio o un producto en concreto. Más allá no está en mi injerencia más que recomendar los cuidados respectivos en el cumplimiento de la norma. E intervención del Ministerio Público. Esto significa que si en un momento determinado la autoridad administrativa concreta el hecho de que existe responsabilidad, muy posiblemente existe un ilícito dentro de esa acción administrativa, está obligado a colocar la denuncia respectiva para que el Ministerio Público, por medio de su poder coercitivo, pueda obligar al pago de la responsabilidad penal si así lo fuera, así lo fuese. Pregunto, ¿estamos claros hasta ahí? Lick, tengo una pregunta. Dime, escucha. Así como lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Los de la intervención de terceros. Aquí también intervienen para las fiscalizaciones los diputados de diferente bancada. Fíjate que yo sé por dónde va tu pregunta, porque se ha dado mucho de moda las famosas fiscalizaciones. Sí, así es. Fíjate que desde mi punto de vista, eso ha sido una cuestión que ha generado hasta resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Para mí sí, ellos sí tienen un interés, porque al ser representantes o signatarios del pueblo de Guatemala, su función, dentro de sus funciones está el rol fiscalizador. Obviamente hay algunos que se extralimitan, porque no tienen ellos básicamente debería ser un rol de fiscalizar, y si ven que existe una ilegalidad, pues solicitar a la autoridad que inicie procedimientos administrativos o colocar la denuncia en el Ministerio Público o Contraloría General de Cuentas. Sin embargo, algunos se van un poco más. Creo que el problema ahí no está en la fiscalización, sino en la forma que la han manejado, pero ellos sí tienen un interés meramente de fiscalización y de iniciar la acción o poner la denuncia para que los entes encargados de determinar los ilícitos o las irregularidades administrativas son los que deben continuar, pero ellos no tienen un interés directo dentro del proceso administrativo. Sí pueden darle seguimiento, pero no tienen una actuación directa, porque ni tienen obligación en lo que sucedió, ni tienen responsabilidad. Por eso hay entes fiscalizadores. No sé si respondí un poquito a tu pregunta. Sí, gracias, muy amable. A la orden. Luis, también habías abierto tu micrófono. La verdad no me quedó muy claro sobre lo que usted estaba mencionando, el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ok. El artículo 3 de lo Contencioso Administrativo, recapitulando, nos habla de los dictámenes de expertos, o en este caso que nos interesa a nosotros, del área jurídica. Nos habla, básicamente nos dice que los dictámenes emitidos por las áreas especializadas no son de carácter vinculante. ¿Qué significa? Que ninguna autoridad puede aducir responsabilidad, que su acción fue derivada de ese dictamen. ¿A qué se refiere esto? Que en muchos casos, les decía, los entes fiscalizadores tratarán de vincular al ámbito legal, al equipo legal, por no haber emitido dictámenes conforme la Contraloría General de Cuentas lo hubiese querido, o muchas veces tratan de responsabilizar al abogado, a los abogados, sobre el dictamen que pudieron haber realizado y que esto hizo que la autoridad tomara una decisión en concreto. Sin embargo, mi observación va en el sentido que nunca se debe de ver o nunca se debe de permitir que se le sancione al abogado por una forma, por el criterio que tuvo para emitir cierto dictamen, puesto que la autoridad no puede decir que su decisión estuvo basada en ese dictamen. El que está obligado a pedir los dictámenes es la autoridad. Siempre debe pedir dictámenes de las áreas involucradas, dependiendo de la situación que se esté realizando. Jurídico siempre tiene que emitir dictamen. La responsabilidad es de la autoridad si no pidió los dictámenes.
Y la responsabilidad que tendría el abogado o la dirección jurídica sería única y básicamente si los dictámenes fueran contrarios a la ley. Si el dictamen está conforme a la ley, nadie le puede decir a uno que por el dictamen fue que se tomó una decisión incorrecta dentro del ente administrativo. Por ejemplo, si viene, por ejemplo, la Contraloría y nos pregunta, mire, ¿y usted emitió dictamen en la compra de medicamentos? Y uno colocó sí, yo emití un dictamen favorable, conforme a lo que la ley de contrataciones establece. Se me consultó si era pertinente la adquisición de medicinas, a lo cual yo contesté que no es facultad del ente jurídico el saber si es procedente la adquisición de medicamentos. Lo único que se resolvió en el ámbito jurídico fue indicarles que todas las compras se deben de hacer en base a lo que establece la ley de contrataciones del Estado. Y si viene contra el auditor y le dice, no, es que usted tuvo que haber dicho que los medicamentos se les debía de comprobar la calidad y se debía, eso ya no es competencia de uno. Entonces, ¿a qué me refiero? Nunca se le puede responsabilizar al equipo jurídico de las decisiones que tome la entidad superior. Y también, algo casi importante, si la entidad superior, uno como humano se equivocó en el dictamen, la responsabilidad será únicamente por haber emitido un dictamen erróneo, pero jamás se le podrá aducir al abogado o al profesional que culpa de ese dictamen fue que se tomó una mala decisión. Únicamente será por emitir un mal dictamen, pero nunca se le va a responsabilizar de la decisión como tal, porque el artículo 3 establece que los dictámenes especializados no son vinculantes. ¿Y qué quiere decir vinculantes? Repito, que la decisión no puede estar basada en un dictamen de un área especializada. Deben de ser solo referencias, mas no base para generar una decisión de una autoridad, porque la función pública no se delega y es personalísima. Quiere decir que solo es ejercida por el funcionario y las facultades a las que se le transfieren en el momento que toma posesión del puesto. No sé si me entendiste por ahí, Luis, o te perdí un poquito más. No, Rick, sí, ya lo entendí bastante mejor. Ok, perfecto. Bueno, chicos, creo que es todo por hoy. En un segundo solo vamos a ver cuál nos toca la siguiente clase. Vamos a continuar hablando de los recursos administrativos y la revisión judicial. Ya vamos a entrar a ver los tipos de recursos y ya nos vamos a ir adentrando más dentro de los diferentes procesos que contempla el derecho procesal administrativo. Para finalizar, chicos, ¿cómo sienten que vamos? ¿Vamos bien? ¿Está quedando claro lo que estamos platicando con toda confianza? Con las diapositivas yo lo veo mejor. Ok. Ya las voy a trasladar el día de mañana. No me comprometo, pero ya mañana las voy a subir para que ustedes las puedan ver y puedan leerlas. Y si algo no quedó claro, pues retornamos. Incluso antes del examen, yo quiero hacer una clase de repaso para los que quieran, porque miren, más que la nota, lo que quiero es que les quede claro, porque el derecho administrativo es tan amplio, créanme que no da tiempo, pero voy a tratar de abarcar lo más que se puede, que lo que abarquemos les quede lo más claro posible. Y espero que de verdad estén aprendiendo, ¿vieron? Ese es mi objetivo. Bueno, chicos, es todo por hoy.